cómo liderar nuestras emociones y nuestra vida. Quiero contarles hoy un poco qué tienen que ver las emociones en los resultados que tenemos en nuestra vida personal, profesional, en nuestros negocios y qué hacer desde una manera probada, científica, con un método científico que nos permita a nosotros gestionar nuestras emociones de manera efectiva y también mejorar los resultados que tenemos en nuestra vida. Y para empezar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Y dónde están? Quiero que se contesten esto de manera muy sincera y muy honesta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste estresado? A ver, piensa ahí dónde estás. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste estresado? Tal vez hace una semana, tal vez hace 3 días, tal vez hoy mismo, hace unas horas, hace unos minutos. Bueno, hacer conciencia de esto es muy importante porque vivimos una vida muy estresada en estos tiempos y no nos damos cuenta de con qué frecuencia nos sentimos estresados. No hemos hecho conciencia de que el estrés hace parte de nuestra vida de manera frecuente y esto es algo que debe empezar a cambiar. Y frente a esta pregunta también me gustaría que nos preguntáramos cómo este estrés ha afectado mi bienestar. ¿Cómo crees que ha afectado tu salud? ¿Cómo crees que ha afectado tu estado de ánimo? ¿Crees que ha afectado tu estado de ánimo? ¿Cómo crees que este estrés ha afectado tu tranquilidad, tu claridad mental, tu enfoque en el trabajo? ¿Crees que el estrés puede afectar tu enfoque en el trabajo? ¿Cómo crees que esto ha afectado los resultados que has tenido, las decisiones que has tomado? En todo esto, tus estados emocionales impactan. Las decisiones que tomamos en nuestra vida están condicionadas por un estado emocional y los resultados que tenemos en nuestra vida son consecuencia de nuestras decisiones. Entonces, hay una cosa que hoy quiero compartirte porque la mayoría de la gente habla del estrés, ¿sí? Pero no de las consecuencias específicas que esto genera en nuestra vida y creemos que el estrés es simplemente, o lo asociamos el estrés como al burnout del trabajo, ¿sí? O solo al trabajo y estamos expuestos diariamente a situaciones de estrés en nuestra vida personal, en la calle, cuando vamos en el tráfico, cuando estamos incluso en la fila del supermercado. Y todas estas situaciones desencadenan una serie de emociones que al final resultan en estrés, porque el estrés es una respuesta biológica a nuestros estados emocionales de insatisfacción permanente, ¿sí? Y el estrés, en una pequeña medida, no es malo. Incluso el estrés, ya les voy a decir que tiene que ver lo del estrés. Con lo del que puede ser bueno en algunos casos y tiene que ver con lo que se segrega en nuestro cuerpo y se los voy a explicar para ser un poquito más precisa. Pero hagamos análisis de esto. ¿Cuándo has estado estresado? ¿Cuánto tiempo al mes estás estresado? ¿Cuántas veces a la semana estás estresado? ¿Cuántas veces al día estás estresado? Porque hay algo que le pasa a tu cuerpo cuando no gestionas el estrés y es algo de lo que poco se habla, y es la inflamación a nivel de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Cuando nosotros nos estresamos, yo creo que esto es muy sabido por todos, está en mucha literatura, hoy todo el mundo habla de eso, se segrega el cortisol, que es la hormona del estrés. Y el cortisol, esto era lo que quería decir, el cortisol, cuando se segregan pequeñas cantidades en nuestro cuerpo, produce un efecto antiinflamatorio. Yo creo que todos alguna vez hemos ido al médico y nos han dado alguna cortisona o nos han dado algún medicamento que tiene corticoides para desinflamar. Pero ¿qué pasa cuando ese cortisol se segrega en nuestro cuerpo de manera frecuente y permanente? Nosotros creemos que no tenemos estrés, vivimos estresados de la manera más frecuente de lo que nosotros nos podemos imaginar. Esto hace que nos inflamemos, porque el cortisol, cuando está en cantidades mayores en nuestro cuerpo y además se segrega de manera frecuente,
nos inflama. Y al inflamar, ¿y por qué nos inflamamos? Porque entra en un bloqueo de nuestro sistema inmunológico y empezamos a inflamarnos. Y esta inflamación produce en nosotros las llamadas itis, gastritis, gastroenteritis, ¿no? Todo lo que tiene que ver dermatitis, el colon irritable. Y vivimos inflamados y no nos damos cuenta. Incluso algunas enfermedades psicológicas como la depresión se han demostrado, los neurobiólogos y neurocientíficos han demostrado que están, incluso los psiquiatras, que están asociadas a inflamación de los núcleos del cerebro. Y la inflamación se produce por altos índices de cortisol. Y esto se segrega cuando estamos estresados frecuentemente. Hay una frase de la doctora que además es psiquiatra, la doctora Marian Rojas Estapé, que dice: la gente anda por la calle inflamada. Ella lo dice de manera muy cómica. Ella dice: si hubiera un detector de inflamación en la calle y saliéramos con el detector de inflamación, ese detector se rompería. Porque la gente vive inflamada, porque la gente vive estresada. ¿Y qué nos pasa cuando estamos así? Lo que comemos nos cae mal, ¿no? ¿Cómo sabemos si estamos inflamados? Esto ya te lo digo desde el punto de vista biológico. ¿Cómo sabemos si estamos inflamados? Las encías a veces sangran, tenemos problemas en la piel, se empieza a manchar la piel, lo que nos come nos hace mal, tenemos la panza inflamada, con síntomas de estrés, porque algo que no sabemos es que las emociones se expresan en el cuerpo. Y muchas personas hablan de las emociones y las tratan desde la mentalidad, que está muy bien porque es una parte importante y lo vamos a ver hoy también, pero dejan de lado la biología. Y el cuerpo es el reflejo, es el lenguaje de las emociones. O si no, no hay que ser un biólogo como yo, ni ser un neurobiólogo para entenderlo, porque usted cuando siente miedo, ¿qué empieza a sentir? ¿No? Cuando tiene rabia, por ejemplo, nos da esa sensación de necesitar tragar más aire, la sangre se va a nuestros músculos para prepararnos para la huida y para el combate, ¿no? Lo mismo cuando tenemos sensaciones positivas, las sentimos en nuestro cuerpo, las llamadas hormigas en el estómago, cuando estamos nerviosos o cuando vamos a encontrarnos con una pareja o cuando estamos enamorados. Todo este tipo de cosas las siente nuestro cuerpo. El cuerpo la expresa. Y por eso es tan importante prestar atención a nuestros estados emocionales. Porque esta vida inflamada, esta vida estresada, esta vida produce que tengamos una serie de resultados en nuestra vida personal, profesional y de negocios. La gente no quiere hacer negocios con gente estresada. Esto afecta nuestras relaciones. Esto afecta nuestra biología, afecta nuestra calidad de vida, afecta nuestra claridad mental, porque estamos irritados y no sabemos por qué. Estamos irritados porque nadie va a estar en plena bienestar y armonía contestando de la mejor manera cuando está inflamado, cuando está estresado y su cuerpo, y lo que hacemos es que no prestamos atención a nuestro cuerpo, no escuchamos lo que el cuerpo nos está diciendo. Y esta inflamación, de manera progresiva en nuestro cuerpo, esas pequeñas dosis inflamatorias son muy peligrosas porque producen y desencadenan en grandes enfermedades. Esto no es algo que yo me lo estoy inventando, hay cientos de estudios que lo demuestran y los invito a que escuchen a esta psiquiatra que ha estudiado todo este tema del cortisol y ahora de la oxitocina, que también les voy a hablar de cómo afecta esto a nuestro organismo. Entonces, ¿y por qué les cuento todo esto? Porque cuando nosotros logramos manejar estos niveles de estrés, cuando logramos gestionar nuestras emociones para que estos niveles de estrés disminuyan, recuperamos nuestro organismo, nuestra salud, nuestra mente, nuestras habilidades
incluso nuestro sistema inmunológico para hacer frente a las situaciones que tenemos del día a día, para hacer situaciones frente a los desafíos del día a día. Por esta razón es tan, pero tan importante que nosotros podamos liderar nuestras emociones. Y esta es mi premisa, que siempre la digo: gestionar nuestras emociones es gestionar nuestra vida. Quien lidera sus emociones, lidera su vida. Y hoy lo que quiero hablarles es de cuáles son esos 4 pilares, cuáles son los 4 elementos que debemos incorporar, cuáles son las 4 llaves, como dice mi equipo de trabajo, para empezar a convertirnos en los líderes de nuestras emociones y de nuestra vida. Y el primer pilar que quiero hablarles es el de la conciencia de sí mismo. ¿Qué significa esto de la conciencia de sí mismo? Aquí se los dije de manera muy sencilla y práctica, porque así como voy a hablar muchas cosas científicas, quiero que ustedes lo entiendan de una manera práctica en su vida y lo relacionen con lo que pasa en su vida. ¿Qué es tener conciencia de uno mismo? Primero, saber quién somos ante las situaciones, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo te comportas? ¿Quién estás siendo frente a la rabia? ¿Cómo te comportas, reaccionas? ¿Cuáles son tus respuestas frente a las situaciones estresantes? ¿Cuál es tu estilo de personalidad? ¿Sabes cuál es tu estilo de personalidad? ¿Cuáles son tus factores estresantes? ¿Qué es lo que genera en ti estrés? ¿Lo tienes claro? Pero lo mejor es cómo reacciona tu cuerpo frente al estrés. Las personas que tienen sufren de dolores de espalda en situaciones estresantes, su espalda les avisa. Los que tienen visión borrosa, los que a veces tienen esos estados de visión borrosa, la visión borrosa les avisa de los estados de estrés. Pero lo importante es entender qué me pasa a mí con esa emoción, dónde la siento, cómo se comporta mi cuerpo. Empezar a mirarme, porque estamos tan desconectados de nosotros mismos que rara vez nos prestamos atención y escuchamos los mensajes de nuestro cuerpo, de nuestra biología, ¿no? No entendemos nuestra personalidad. Conciencia de uno mismo, primer pilar. ¿Y por qué la conciencia es importante? Porque la conciencia me hace caer en la cuenta del estado emocional en el que estoy. ¿Saben qué? Somos unos inconscientes de nosotros mismos. Les voy a poner un ejemplo por qué no somos conscientes de nuestras emociones. Es solo uno de los ejemplos, hay montones. La adicción a las redes sociales, por ejemplo. ¿Eres consciente cuando vas a ver tu celular? ¿Cuando vas a tomar el celular de manera obsesiva? Bueno, cuando tienes que trabajar, esa es la que tenemos todos, ¿no? Saquemos la de cuando tienes que trabajar, porque esa es la que frecuentemente decimos. Pero cuando no es trabajo, ¿cuándo vas a tu celular? Por 2 cosas: aburrimiento o para escapar de alguna situación tensionante y de estrés. Tienes una discusión con tu pareja, una discusión con tu hijo, hay algo que te molesta, o simplemente estás aburrido en una fila, estás en una espera y enseguida coges el teléfono de manera automática. ¿Por qué? Estos dispositivos celulares están hechos para calmar. Cuando tú entras a este tipo de dispositivos es como unos chispazos de dopamina, ¿sí? Somos una sociedad que ha cambiado el sentido por las sensaciones. Y esto se ha convertido en una manera de escapar de nuestra realidad emocional, que no nos permite generar conciencia. Pero cuando somos conscientes de nosotros mismos, nos damos cuenta que lo estoy haciendo para evitar el aburrimiento. Lo estoy haciendo porque estoy estresado. Lo estoy haciendo, pero no lo hacemos así. Lo hacemos de manera automática y no sabemos por qué. Y entonces yo escucho a muchas personas en mis talleres que me dicen que es una obsesión y no puedo parar. Claro, porque es la manera de nosotros poder escapar de las sensaciones que el cuerpo nos está mostrando y que no queremos ver, de nuestras emociones. Pero esto también no solo pasa con la tecnología, pasa con la comida, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas están muy ansiosas, a veces van a sacar todo lo que encuentran en la alacena y terminan comiéndose cosas que no saben por qué se las comieron, si no las quieren comer. Esto es parte de no tener conciencia de lo que pasa con nosotros.
Y la idea es que pasemos de ese escapismo emocional al real dominio de nuestra vida. ¿Cómo se hace eso? Quiero compartirte un antídoto, solo uno de los antídotos de todos los que hay, para la falta de conciencia, y se llama la atención plena. Y esto es algo bien interesante, sobre todo en una sociedad que, como yo digo, tiene déficit de atención. Si yo te pregunto a ti dónde está ahora tu atención puesta, ¿en cuántas cosas al tiempo tienes tu atención? La mayoría de la gente está en 2, 3, 4 cosas. Está viendo la televisión, está contestando los chats, además está viendo alguna cosa por la computadora, hablando con sus hijos. Nuestra atención está dispersa, por eso nos cuesta enfocarnos en una cosa. Y si nosotros queremos empezar a entrenar nuestro cerebro a que sea consciente de lo que nos pasa, debemos empezar a hacer cosas para eso, a entrenar a nuestro cerebro. ¿Cómo? Cuando estemos comiendo, estemos comiendo. Solo comer, sin el celular al lado, sin nada más, sintiendo los sabores. Es un excelente ejercicio que incluso lo recomiendan algunos psiquiatras para poder recuperar la atención. A mí me encanta, por ejemplo, la meditación. No todas las personas son buenas para hacer meditación, pero un ejercicio tan sencillo como este de la alimentación consciente te puede ayudar. Mirar a las personas a los ojos y prestar atención es tan importante. Hoy en día la atención es un regalo muy escaso porque casi nadie lo da. La gente no tiene su atención puesta en casi nada de verdad. Están muchas cosas. Caminar, escribir en un diario. Los psicólogos y los psiquiatras en sus terapias de gestión emocional lo que mandan es a escribir, mandan muchísimo a escribir. ¿Por qué? Porque lo que hace es desarrollar conciencia. Lo que está haciendo ahí es mandarte a que seas consciente de lo que te está pasando. Y en las terapias lo que te dicen es, escribe que cuando estés molesto, qué te pasó, por qué te pasó, cómo te comportaste, cuál fue tu respuesta, para que hagas conciencia. Entonces, un antídoto es la atención plena, y acá te dejo estos ejercicios para que empieces a trabajar ese primer pilar. El segundo pilar, que me encanta, se llama lenguaje. Y por el lenguaje entendemos no solo lo verbal, sino también el lenguaje no verbal, como el lenguaje de nuestro cuerpo. Miren que cuando una persona está triste, se echa hacia adelante, encoge los hombros, nuestro cuerpo habla de nuestras emociones. Y hay varios tipos de lenguaje, ¿no? Pero quiero centrarme en estos, ¿no? En el verbal, en el corporal. El verbal son el de las palabras y el diálogo interno. No sabemos la importancia que tiene lo que hablamos en nuestra vida. Se los voy a explicar de manera científica por qué es tan importante cuidar nuestras palabras. ¿Por qué es tan importante cuidar nuestro diálogo interno, que es algo muy sencillo, nuestros pensamientos? Todo el día estamos hablando con nosotros mismos, diciendo cosas, y cuando tenemos esos pensamientos estamos involucrando el lenguaje, y la mayoría de esos pensamientos son repetitivos. Por eso, esto es una información que entra directamente a nuestro cerebro. El lenguaje ingresa a nuestro cerebro y este hace una traducción que produce una serie de emociones. Y esto se los voy a explicar porque es muy, muy, muy importante, ¿no? Cuidar lo que nosotros decimos. Hay algo que se llama en psicología positiva el lenguaje explicativo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es el lenguaje explicativo? El lenguaje explicativo, lo que dicen los científicos es: existen dos tipos de lenguaje, optimista y pesimista. El optimista es el que siempre está viendo posibilidades y el pesimista es el que solo ve problemas, ¿no? Entonces podemos saber cuando estamos en modo pesimista, cuando nos estamos quejando, cuando estamos culpando a los demás, y desafortunadamente esa es la mayor parte del tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con el lenguaje? La neurociencia, la neurobiología ha demostrado que cuando hablamos algo y declaramos una realidad, esa realidad se convierte en una verdad para nosotros, independientemente si es algo que imaginamos o es algo real de lo que estamos hablando. Y quiero que presten atención a esto porque esto es muy importante. Cuando tenemos un lenguaje pesimista, es
que me va a pasar esto, es que va a pasar esto, otro, es que de todo, ¿no? Que estamos en esa sintonía, nuestra mente y nuestro cuerpo no diferencia una amenaza real de una imaginaria. Nuestro cerebro, para nuestro cerebro, es igual una amenaza real que una amenaza imaginaria. Lo que quiere decir que si yo estoy pensando todo el día, estoy teniendo un diálogo interno que altera mi bienestar, es un diálogo interno que mi cuerpo va a entender como amenaza y me va a tener en un estado de alerta permanente. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que estamos en un teatro y de un momento a otro suena la alarma de incendio, de fuego, todo el mundo sale corriendo y pues ahí claramente se activa el cortisol, ¿sí? Porque se tiene que activar además para que se produzca la huida, que es un mecanismo de defensa, en ese momento puntual, ¿sí? Y salimos todos de la sala y listo, todos salvados. Pero después, al mes, volvemos a la sala de teatro y empezamos. ¿Y qué tal si hay un incendio? ¿Y qué tal si de pronto esta gente no se puede salir y no hay salida de emergencia? ¿Y qué tal si nos quemamos todos aquí adentro? ¿Y qué tal? ¿No? ¿Qué pasa? Para el cuerpo, eso es una amenaza. Para el cuerpo y para su mente es real. Y empieza a segregar estas sustancias que nos ponen en modo alerta. Y estar en modo alerta de manera permanente es muy peligroso, además de que nos inflama, nos mantiene irritados, cierra nuestra capacidad, nula nuestra capacidad de razonar, nos vuelve reactivos. Y lo más complejo de esto es que dañamos nuestra maquinaria biológica. ¿Saben por qué? Porque nosotros en lo que nos enfocamos es lo que podemos ver, y esto se les voy a explicar de manera científica. En nuestro cerebro hay un sistema, que no quiero que se aprendan el nombre, solamente que se los doy como un dato, un sistema que se llama Sistema Reticular Activador Ascendente, que yo hablo un montón, porque me parece que hay que educar a las personas en esto. Ese sistema funciona como un filtro biológico frente a toda la información que recibimos del exterior. Imagínense que por todo nuestro cuerpo hay sensores que captan la información. Nosotros recibimos millones de bytes de información al día. Si nosotros recibiéramos toda esa información, pues sería un desgaste peor del que ya tenemos, ¿no? Entonces nuestra biología lo que hace es que filtra lo que nos interesa. Y eso que nos interesa es lo que nos muestra. Ya hay estudios científicos que demuestran, esto se ha hecho en laboratorios, que las personas cuando no les interesa algo no lo pueden ver así lo tengan enfrente. Entonces, si yo todo el tiempo estoy hablando de manera negativa y pesimista, ¿qué me va a mostrar mi cerebro? Hay un libro que me encanta de la doctora Marian Rojas que dice cómo hacer que te pasen cosas buenas, y ella habla esto del sistema reticular activador ascendente, de que las personas, y la hipótesis que ella tiene es que a la gente que no le pasan cosas buenas es porque nunca piensa en ellas, porque normalmente estamos pensando más en lo que no queremos que pase en nuestra vida que lo que queremos que pase. Y ahí está el quick del asunto. Y por eso vivimos estresados, inflamados, irritados y reactivos. ¿Qué hacer frente a esto? Porque ustedes me dirán, bueno, ok, ¿y cuál es el antídoto aquí? ¿Qué podemos hacer? Pasar del lenguaje pesimista al lenguaje optimista. Pasar de hablar de lo que no quieres que pase en tu vida a hablar de lo que quieres que pase en tu vida. Habla de lo que quieres que pase en tu vida. Un simple cambio en tu manera de expresar puede cambiar tu estado de ánimo y está demostrado, y yo lo he comprobado. Miren, hay una sola palabra que a mí me cambió la vida. Yo antes decía, es que tengo que ir a recoger a mis hijas al colegio, es que tengo que ir a hacer mercado, es que tengo que pagar las facturas, es que tengo que trabajar, es que tengo que escribir un artículo. Y cambié solamente esa palabra, el tengo que, por el tengo el privilegio de. Y ahora digo,
Tengo el privilegio de ir a recoger a mis hijas al colegio. ¿Cuántas personas no pueden hacer eso? Tengo el privilegio de ir a hacer mercado. Tengo el privilegio de poder pagar mis facturas. Tengo el privilegio de tener mi trabajo. Tengo el privilegio de escribir un artículo. Y eso hace que ese solo cambio, y se los pongo como ejemplo, ese solo cambio en mi lenguaje pase del tengo que presupone. ¿Qué presupone el tengo que? Presupone que hay algo que coacciona mi libertad, y entonces esto que va a entender mi cuerpo y mi cerebro. Estoy en modo de defensa, segrega cortisol y por eso nos estresamos con tantas responsabilidades. Pero cuando yo digo tengo el privilegio de, empiezo a entrar en un modo diferente, que es el modo agradecimiento, y es entender que lo que yo tengo enfrente es una posibilidad y es un regalo en mi vida. Y esto es una palabra. Y hay estudios, el doctor Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, ha hecho estudios específicos de más de 20 años. Esto es maravilloso y es apasionante porque hay mucha ciencia detrás de esto, de lo que el lenguaje cambia y transforma la vida de las personas. Y por eso todo esto tiene que ir acompañado, ¿no? Y el lenguaje corporal también. La doctora Amy Cuddy, ¿no? Como ella ha demostrado que ciertas poses, las famosas poses de poder, disminuyen los niveles de cortisol hasta en un 25% y aumentan la testosterona en unos cuantos minutos. Hay muchas herramientas para poder ese cambio, pero nuestro lenguaje impacta y da forma a nuestra realidad, a la manera como percibimos el mundo y por lo tanto a nuestras emociones, y eso afecta nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra claridad mental, todo en nuestra vida, todo en nuestra vida. Porque además cuando tomamos decisiones en los negocios, en la vida personal, en todo lado, las emociones están ahí, no se van. Como lo digo yo en mis conferencias corporativas, las emociones van a la sala de juntas, están presentes en todo momento en nuestra vida. Y vamos a hablar del tercer pilar, que es la bioquímica corporal. Tu biología reacciona a tus estados emocionales. Voy a explicarlo de manera muy sencilla. Cuando nosotros tenemos distintas emociones, se segregan distintas sustancias en nuestro cuerpo, tanto sustancias de bienestar como sustancias de malestar. Entonces, el cortisol es una de esas sustancias, la adrenalina, que se segregan cuando nosotros estamos en situaciones de ira, de miedo, de rabia, de ansiedad, y que producen estados de estrés. Estresan al cuerpo. En realidad, el estrés es una consecuencia de nuestros estados emocionales que se expresa en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología y también en nuestra claridad mental. Entonces, la bioquímica juega un papel fundamental para poder gestionar nuestras emociones cuando entendemos cómo funciona nuestro cuerpo. Y yo digo, esto debería enseñarse en las universidades, en las empresas, en los colegios. Porque realmente, bueno, ya en algunas escuelas de negocio y universidades enseñan inteligencia emocional, en los MBA y demás. Yo soy docente universitaria también. Y esto, entender cómo funciona nuestro cuerpo, es el real dominio de nuestras emociones y donde tenemos las bases para poder gestionar nuestra vida. ¿Qué pasa con esto? Les voy a explicar de manera muy rápida. Nosotros tenemos dos estados, el estado de defensa y el estado de activación y alerta, que es ese estado de estrés, que es el modo que llama nuestro cuerpo simpático. Y hay otro modo que es el parasimpático, que es ese estado de relajación y de equilibrio, donde vienen las ideas brillantes, donde estamos en modo creatividad, donde estamos en modo conexión. Cuando nosotros estamos en estados de estrés elevados, estamos reactivos, estamos inflamados, estamos irritados. Imagínense cómo funcionan nuestras relaciones, nuestra carrera profesional, nuestros negocios y nuestra vida, desde el estado simpático.
desde ese estado de defensa y de reactividad. ¿Qué implica para nosotros vivir en ese estado de defensa y de reactividad? Acuérdense que si así sea real o nos lo estamos imaginando todo el tiempo en nuestra cabeza, estamos estimulando a nuestro cuerpo a que esté en ese estado de alerta. Ese estado de alerta es lo que se conoce como el estado del sistema nervioso simpático. Se activa el sistema nervioso simpático. Y no quiero entrar en detalles ahí muy técnicos, pero esto es importante. Debemos pasar del sistema simpático a estar más tiempo en el parasimpático. Estar más tiempo en ese estado de equilibrio y relajación, porque eso es lo que ayuda a nuestro cuerpo a regularse. ¿Cómo se hace eso? Antídoto para nuestra bioquímica. El antídoto contra las sustancias tóxicas es llenarlas, nuestro cuerpo naturalmente, de sustancias químicas, de hormonas de la felicidad, las llamadas hormonas de la felicidad, de manera natural, que nos ayudan a pasar de ese estado simpático al parasimpático. ¿Cuáles? Las hemos escuchado: la serotonina, la dopamina. La serotonina, por ejemplo, hay muchos estudios que hablan sobre el efecto de la gratitud, ¿no? Cómo el estar agradecidos, cómo tener un diario de gratitud, que los que hicieron el reto pudieron escuchar que es una de las técnicas que yo recomiendo, tener un diario, escribir todos los días 5 cosas más o menos por las que te sientes agradecido. Eso hace que tu cuerpo empiece a segregar serotonina y se equilibren tus niveles y disminuyan tus niveles de cortisol en el cuerpo. Las endorfinas, bailar, cantar, sonreír, la oxitocina, que es una hormona maravillosa, ¿no? Que la descubrimos las mamás cuando estamos en lactancia. La meditación, el dar un abrazo, y la dopamina, que es supremamente importante porque la dopamina es la hormona de la inspiración y la creatividad. Dormir bien. Si me dicen algo que podamos hacer, dormir bien. De 7 a 9 horas, por lo menos. Cuando dormimos nos recuperamos y nuestro cuerpo puede enfrentar los desafíos de una manera mucho más equilibrada. Y por último, quiero hablarte del cuarto pilar, que es la fuerza de voluntad. Porque de nada nos sirve tener las técnicas y tener absolutamente todo si no lo aplicamos. ¿Y qué es la fuerza de voluntad? Esto es algo muy importante a nivel emocional y quiero que presten mucha atención porque esto es una clave, súper clave, incluso para sus hijos. Y les voy a dar un dato muy interesante porque sé que aquí hay muchos papás también. La fuerza de voluntad tiene que ver con la capacidad de postergar la recompensa. Y esto es clave para nuestro éxito y nuestra felicidad, porque si no somos capaces de postergar la recompensa, si queremos todo ya, de manera inmediata, ¿qué pasa? Vamos a sufrir en la vida, porque en la vida las cosas hay que construirlas. Toman tiempo, no se hacen de manera inmediata. Y hoy en día, con los aparatos celulares, con las pantallas, con las tablets, con la exposición excesiva a estos tipos de tecnologías y aparatos, excesiva, estoy diciendo porque la tecnología es buena, por eso estamos hoy aquí, por ejemplo, daña algo en nuestra zona prefrontal, esta parte roja que ustedes ven ahí en la zona prefrontal del cerebro, que es la que se encarga de la resolución de conflictos, de tomar las decisiones de casi todo en nuestra vida. Algunos lo llaman el cerebro ejecutivo porque es el que nos permite tener la claridad para tomar decisiones. Este se desarrolla, y es también el de la fuerza de voluntad, se desarrolla porque es un músculo y ya está demostrado. Pero cuando nosotros no postergamos la gratificación, sino que todo lo queremos ya, ¿no? Y estamos en una sociedad en la que todo es ya. Los niños, cuando están enfrente de la pantalla, lo que pasa es que tienen unos chispazos de dopamina muy fuerte, ¿sí? Y esto hace que ellos después generen una cierta adicción, y cada vez que se sientan frustrados, estresados, van allá para poder liberarse de ese estrés. Es como si les diéramos literalmente alcohol a nuestros hijos y a nosotros mismos también, ¿no? Por eso es tan adictivo, pero es muy dañino porque bloquea nuestro sistema prefrontal, que es en el donde está la voluntad, que es lo que hace que un niño se siente y pueda escuchar una clase, pueda escuchar una conversación. Nosotros mismos estamos dañando diariamente nuestro sistema prefrontal
con nuestra atención puesta en tantas cosas a la vez. No estamos desarrollando nuestra voluntad. Cuando desarrollamos nuestra voluntad, empezamos a tener dominio de nosotros mismos. Esto es tan, pero tan importante. ¿Qué pasa cuando no desarrollamos nuestra voluntad? Pues hay poca tolerancia a la frustración. Por eso hay tantos niños hoy que no están adaptados a la frustración. Renunciamos fácilmente, generamos adicciones porque no podemos ceder, porque no podemos postergar la gratificación. ¿Y eso qué pasa a largo plazo? Al renunciar fácilmente a nuestros sueños, a nuestros objetivos, a nuestras metas, a las promesas que nos hacemos a nosotros mismos, a las cosas que decimos que vamos a hacer y no terminamos haciendo, aumenta nuestro estrés y nuestra ansiedad y sube otra vez el cortisol. Entonces, se vuelve como entramos en un estado de bucle, entramos en un estado de un círculo vicioso de estrés, ansiedad, cortisol, intoxicación, inflamación, irritabilidad, ansiedad y toda esta locura. ¿Qué hacer? Esto es sencillo, pero no tan fácil. El antídoto contra la falta de voluntad, ¿cuál es? Desarrollar rutinas. Yo sé que todos y la gran mayoría han escuchado hablar sobre la neuroplasticidad cerebral, que es nuestra capacidad de desarrollar nuestras zonas cerebrales. Se ha demostrado, por ejemplo, que cuando las personas empiezan a desarrollar ciertas zonas del cerebro, el cerebro se empieza a crecer y expandir. Hay un estudio muy chévere del University College de Londres que hizo a los taxistas de Londres, se los voy a comentar muy rápido, a los taxistas de Londres que cuando dejaban, por ejemplo, se jubilaban, el hipocampo, que es la zona donde está todo el tema de los recuerdos y de la memoria espacial, se empezaba a reducir. Y cuando estaban trabajando, personas que no eran taxistas y entraban a trabajar, después de cierto tiempo el hipocampo se expandía. Es decir, la voluntad que está en nuestra zona prefrontal también se puede desarrollar, también se puede cultivar, pero hay que hacer rutinas. Rutinas como leer, hacer ejercicio. Y la tarea que te voy a dejar hoy es escoge una rutina. Escoge una y empieza a desarrollar tu fuerza de voluntad para activar tu sistema prefrontal, porque este es el que te va a ayudar a tener el dominio emocional. Aquí se da la resolución de conflictos en el sistema prefrontal, en esta parte que tenemos de nuestro cerebro. Aquí se da la gestión emocional, aquí se da la toma de decisiones. Este es nuestro cerebro ejecutivo. Entonces, si destruimos con la inmediatez nuestro sistema prefrontal, vamos a estar destinados a la frustración por no alcanzar las cosas que queremos.